¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Vamos a cantar una vez más. En Cristo somos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores, y porque Jesucristo nos hace más que vencedores, nosotros lo alabamos a Él y también venimos ante su presencia en oración porque Él nos hace más que vencedores. Oremos en estos momentos y pongamos en las manos de nuestro amoroso Señor cualquier motivo de oración que pueda estar presente en estos momentos. Oremos. Bendito Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú nos has hecho más que vencedores. Tú, Señor, moriste en la cruz del Calvario para hacer posible nuestra salvación y habiendo, Señor, pagado el alto precio para hacer posible nuestro rescate, nos has concedido, Señor, en tu gracia la oportunidad de conocerte y de entablar una relación personal contigo.
Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque nos has permitido conocerte y tener esta fe y confianza plenamente en ti. Queremos, Señor Jesús, también manifestar nuestra fe y confianza en ti a través de poner en tus manos cualquier oración o petición que pueda estar presente en nuestras vidas. Queremos suplicarte que sigas llevando a cabo tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros y que tu amor y tu misericordia, que son inagotables, sigan caracterizando, Señor, ese trato que tú tienes para con cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos también este tiempo devocional para que al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe en la meditación y reflexión en nuestros corazones con la finalidad de instruirnos y de guiarnos por tu voluntad. Gracias porque tú estás con nosotros. Dedicamos pues a ti este tiempo en oración y lo hacemos, Señor glorioso, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda siempre que cuando tú tomas nota, cuando tomas algún apunte sobre las aplicaciones o las observaciones al texto bíblico, eso te permite a ti sacarle mayor provecho a tu tiempo devocional. El tema para esta ocasión se titula Ansiosos y temerosos frente a las pruebas, adversidades o tribulaciones. Como seres humanos experimentamos muchas veces esas clases de situaciones que son difíciles, situaciones que son dolorosas y que despiertan en nuestros corazones ansiedad, nos ponen ansiosos, nos ponen temerosos, nos ponen preocupados. ¿Y qué debemos hacer cuando estamos ante esas situaciones a las que nosotros solemos llamar tribulación, adversidad o pruebas? Bueno, el devocional de esta ocasión nos va a hablar acerca de qué podemos hacer bajo esas circunstancias. Leamos juntos lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 31 al 39. Y dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la Biblia hablándonos a nosotros sobre cómo podemos enfrentar situaciones en las que nos sentimos ansiosos, temerosos, preocupados o angustiados cuando estamos frente a las pruebas, a las adversidades que la vida nos puede presentar o a las tribulaciones, como sea que nosotros querramos llamar a esas circunstancias que tienen el potencial de causarnos dolor, de causarnos aflicciones. Primeramente, vamos a ver en este devocional que nosotros debemos siempre apoyarnos en lo que sabemos. Y en este primer punto, ¿en qué? Bueno, en que Dios está con nosotros. ¿Cómo podemos afrontar las situaciones que llamamos pruebas, que llamamos tribulaciones, que llamamos adversidades? ¿Qué podemos hacer cuando estamos ansiosos? ¿Qué podemos hacer cuando estamos temerosos? Bueno, apoyémonos en lo que ya sabemos. ¿Y qué es lo que ya sabemos? Primeramente sabemos que Dios está con nosotros. Eso es lo primero con lo que inicia este devocional, porque precisamente en el versículo 31 nos lo explica. Observa una vez más, este punto en el versículo inicia con esta pregunta: ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué se refiere con esto? Bueno,
ha venido hablando, como lo vimos en el devocional anterior, acerca de las aflicciones. En los versículos anteriores nosotros podemos leer que ninguna aflicción del tiempo presente es comparable con la gloria venidera. El cristiano, a pesar de tener a Dios consigo, a pesar de tener la presencia de Dios en su corazón, a pesar de tener la guía de Dios, a pesar de tener la esperanza en el Señor, el cristiano está sujeto o expuesto a lo que nosotros podemos también apreciar que sucede en las otras personas que no conocen a nuestro Señor. Situaciones que son de sufrimiento, situaciones que son de dolor, situaciones que nosotros en el lenguaje bíblico solemos llamar como pruebas, solemos llamar como tribulaciones o solemos llamar también como adversidades, situaciones que son difíciles o que despiertan aflicción en nuestros corazones. ¿Qué pues diremos a esto? Bueno, lo que diremos a eso, a esas situaciones difíciles, a esas situaciones que son adversas, le vamos a decir lo que este versículo nos está respondiendo en sí mismo. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si Dios está con nosotros, bueno, entonces ahora surge la segunda pregunta, ¿quién contra nosotros? Este versículo encierra una lógica espiritual muy importante, muy relevante, porque se trata aquí de comparar a Dios con cualquier otro ser que pueda caber en esa segunda pregunta, de quién contra nosotros. ¿Quién puede estar contra nosotros si Dios está con nosotros? Es decir, si el Dios todopoderoso, el todoamoroso, el que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, para cuidarnos, para rescatarnos, para hacer posible nuestra salvación, si ese Dios todopoderoso está conmigo, entonces, bueno, ¿quién puede estar en contra mía? ¿Quién puede hacerme frente? ¿Quién puede hacerme daño? ¿Quién puede afectarme completamente? ¿Quién tiene el poder para derribarme si Dios está con nosotros, si Dios está por nosotros, si Dios es quien pelea mis batallas, si Dios está protegiéndome, si Dios me ha salvado, si Dios ha pagado el precio a través de la sangre de su Hijo Jesucristo para hacer posible mi salvación, el perdón de mis pecados? ¿Quién puede estar en contra de mí y prevalecer siendo que Dios está conmigo? Cuando nosotros enfrentamos situaciones adversas, cuando enfrentamos situaciones que generan sufrimiento, cuando nosotros enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos tribulaciones, cuando nosotros enfrentamos adversidades, problemas, circunstancias de aflicción, cuando enfrentamos la incertidumbre, cuando enfrentamos situaciones preocupantes, nosotros debemos primeramente apoyarnos en lo que sabemos. Y lo primero que sabemos es que Dios está con nosotros. Y esa verdad que solamente describe una realidad espiritual, una realidad que sucede en el corazón, en la vida de nosotros. No solamente es una presencia de Dios que afecta en lo espiritual en cuanto a nuestras vidas, es una presencia que también afecta en el entorno nuestro, es decir, en las circunstancias que suceden en torno a nosotros. Si Dios está con nosotros, las circunstancias, por difíciles que sean, son pequeñas. Si Dios está con nosotros, los adversarios, por grandes y poderosos que parezcan, a la par de Dios, realmente son pequeños, porque Dios está con nosotros. Cuando nosotros tenemos presente lo que sabemos en cuanto a que Dios está con nosotros, ver desde esa óptica, desde la presencia de Dios, observar las dificultades, las pruebas, las situaciones críticas que pueden venirse a nosotros, resulta algo más llevadero, porque si Dios está con nosotros, será más fácil o será mejor para nosotros poder afrontar las situaciones por difíciles que sean. Por eso es muy importante
apoyarnos en lo que sabemos. Y lo primero que sabemos es que Dios está con nosotros. Bien, y si Él está con nosotros, entonces, bueno, ¿quién o qué vendrá contra nosotros? Adelante, que lo que sea que venga contra nosotros, lo vamos a afrontar sabiendo que Dios está con nosotros. En segundo lugar, veremos también la importancia de apoyarnos en lo que sabemos en cuanto a que Dios nos dará todas las cosas. ¿Estoy temeroso? ¿Estoy afligido? ¿Estoy angustiado? ¿Estoy realmente afrontando una situación difícil? Bueno, debo apoyarme en lo que sabemos. Debo apoyarme en lo que sé. Ya dijimos, lo primero que sé es que Dios está conmigo. Pero además, lo segundo que debemos saber es también que Dios nos dará todas las cosas. Y aquí entra un asunto bien importante que sirve incluso para hacer muchas aclaraciones en cuanto a ciertas confusiones que solemos a veces escuchar a través de algunos medios de difusión. Por ejemplo, algunas personas piensan y algunos cristianos piensan que el hecho de que Dios nos dará todas las cosas significa que Él nos dará cualquier ocurrencia que se nos antoje en nuestros corazones. Algunos piensan que nos dará todas las cosas significa que Él nos dará la casa de los sueños, el auto del año, el auto de mis sueños, o todas esas cosas que tienen que ver con cuestiones materiales o lo relacionado al materialismo o lo que también conocemos como el consumismo. Es decir, que Dios me va a dar todo lo que se me antoje materialmente hablando. Y esa es una enseñanza errónea. El Dios nos dará todas las cosas, pero Dios nos dará todas las cosas que son realmente, a la luz de la voluntad de Dios, importantes para nuestras vidas. Dios nos dará todas las cosas que a la luz de la sabiduría de Dios, a la luz de la inteligencia de Dios, a la luz de los valores de Dios, a la luz de las prioridades de Dios, Él considera en su santo y justo juicio que son relevantes o importantes y necesarias en nuestras vidas. Y muchas de las cosas que a veces vivimos añorando, que vivimos a veces incluso erróneamente codiciando, muchas de esas cosas no son importantes ante los ojos de Dios. Por esa razón, Dios, aunque es todopoderoso para darnos todo lo que nosotros podamos imaginarnos, Dios no nos dará lo que nosotros nos imaginamos o lo que nosotros deseamos, si esos deseos o si esa imaginación están enfocados en cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios, a las prioridades de Dios, a los valores de Dios, al evangelio de Dios. Por eso es muy importante que nosotros sepamos siempre a qué nos referimos con esas todas las cosas. Y estos versículos y el contexto, por supuesto, también anterior de estos versículos, es decir, los versículos que hemos estudiado o leído en los devocionales anteriores, nos pueden ir explicando cuáles son todas esas cosas de las que estamos hablando aquí. Veamos primeramente el versículo 32, por ejemplo, que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Escucha, todas las cosas. Esas personas que se encargan de enseñar lo que se conoce como el Evangelio de la prosperidad, teología de la prosperidad, que es realmente enseñanza errónea, a la que no le debemos prestar oídos, podrían pensar que aquí está diciendo todas las cosas, y todas las cosas son todas las cosas literalmente, y por lo tanto pídale usted la casa en la zona más exclusiva de su residencia, de su zona residencial, pídale el auto que se le antoje, el auto del año, el más grande, o pídale los lujos que quiera, porque aquí dice que todas las cosas nos está refiriendo a los caprichos que nacen de los corazones egoístas y codiciosos que caracterizan nuestras experiencias sin Cristo. Todas las cosas son tantas cosas como las bendiciones espirituales a las que incluso nos hemos referido en el devocional, para citar un ejemplo anterior.
Recordamos allá en aquellos momentos, hace una semana, y puedes tú observarlo también nuevamente en nuestro canal de YouTube, nosotros hablamos acerca de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todas las cosas se refiere a que Dios nos dará un cuerpo transformado, semejante al de Cristo. Todas las cosas significa que Él nos ha predestinado, que Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó también y nos ha hecho partícipes de lo que son las bendiciones eternas. Todas esas cosas a las que está hablando aquí se refiere a todas esas bendiciones que en Cristo Jesús Él nos regala. No significa, por supuesto, que Dios no pueda bendecirnos en lo material, también Dios lo hace, pero en este caso particular, todas las cosas no se está refiriendo a nada de índole material, aunque por supuesto en otros versículos de la Biblia encontramos también ejemplos concretos acerca del cuidado y provisión que Dios tiene para con sus hijos en cuanto a lo material se refiere. Pero aquí todas las cosas tienen que ver con esa asistencia espiritual, con la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, tiene que ver con el acompañamiento de nuestro mismo Señor que está intercediendo por nosotros, tiene que ver con la bendición de la vida eterna, tiene que ver de hecho con los aspectos venideros que se desarrollan en los versículos posteriores a este que estamos viendo también. Por ejemplo, el siguiente versículo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquí está una cosa que Dios nos ha dado, Dios nos ha justificado. Solamente con ese acto de darnos, de regalarnos la justificación y de que estemos en paz con Dios y de que no haya ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús, esas son todas las cosas, y esas cosas son mucho más valiosas que la mansión más grande que puedas tú desear o imaginarte, y que pueda ser bonita y que pueda estar construida en este hermoso planeta. Todas las cosas entonces son bendiciones espirituales que son trascendentales, que van más allá de lo material y que tienen un impacto en la eternidad y que básicamente han cambiado nuestro estatus para con Dios, nuestra relación con Dios, han cambiado nuestra naturaleza y nos encaminan también a una verdadera esperanza que transformará completamente nuestra vida y que nos dará la fuerza necesaria para afrontar las dificultades en este mundo. El siguiente versículo también dice: ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que ya murió, Cristo ya pagó por nosotros, más aún, no solamente es el que murió, sino que también el que resucitó. Y además, no solamente murió y resucitó, sino que también está sentado a la diestra de Dios Padre. Y escucha, estando a la diestra de Dios Padre, Él también intercede por todos nosotros. Esas son todas las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Y nosotros podemos vencer el temor, podemos vencer la aflicción, podemos vencer el estado de la angustia en nuestras vidas cuando nosotros recordamos o nos apoyamos en lo que sabemos. Y lo que nosotros sabemos es que Dios está con nosotros, y lo que nosotros sabemos es que Dios nos dará todas las cosas. Es decir, eso Dios ya lo hizo, Cristo ya murió por nosotros, ya nos bendijo, es decir, eso ya no nos puede ser quitado. Nosotros estamos seguros, sabemos que Dios nos ha hecho a nosotros partícipes de las bendiciones en Cristo Jesús. Al saber eso, nosotros podemos afrontar las dificultades más difíciles que puedan venirse frente a nosotros en esta vida. Y por último, también tenemos: apoyémonos en lo que sabemos, en este caso, que somos inseparables de Dios. Debemos apoyarnos en lo que sabemos para afrontar las aflicciones, para afrontar las situaciones que nos angustian, para afrontar las preocupaciones, problemas, pruebas, tribulaciones, dificultades, el sufrimiento, los problemas de la vida. Debemos apoyarnos en lo que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios nos da todas las cosas y nos dará todas las cosas, y también sabemos que somos inseparables de Dios. Es decir, Él está con nosotros y somos inseparables ya de Dios. Ya le pertenecemos a Dios, somos de Dios y nada nos podrá separar
de Dios. Cuando nosotros afrontamos las dificultades de esta vida, sabiendo, apoyándonos en esto que sabemos, que Dios está con nosotros, que Él nos da todas las cosas y que somos inseparables de Dios, entonces las adversidades comenzamos a verlas desde otro punto de vista. Comenzamos a verla a la luz de que Dios está conmigo, comenzamos a verla desde el punto de vista de que Dios me ha dado todas las cosas, que me ha dado una herencia espiritual, y también comienzo a verlo a la luz de que no importa lo que venga, nada me va a poder separar de Dios, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y los siguientes versículos nos van a hablar y nos darán incluso, no solamente el argumento, sino incluso nos darán hasta algunos ejemplos hipotéticos para decir incluso, ¿será que esto nos puede separar? Y veremos la conclusión final. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí viene, ¿será que la tribulación? ¿O será que la angustia? Bueno, quizás si la tribulación o la angustia no puede, ¿será que la persecución nos podrá separar del amor de Cristo? Bueno, si no es la persecución, entonces quizás sí el hambre, quizás sí la desnudez, el peligro, o tal vez la espada. Eso sí nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, y el versículo siguiente entonces, en respuesta dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es decir, la suerte de los cristianos ya suele ser una suerte adversa en esta vida por el hecho de ser hijos de Dios. Entonces, ¿será que esas adversidades nos van a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? El siguiente versículo, el 37, dice, antes, más bien, en todas estas cosas, escucha, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Con la siguiente imagen. Nosotros podemos tener en nuestro alrededor diferentes dificultades, pruebas, situaciones que son relacionadas a dificultades que nacen a partir de cuestiones naturales o probablemente a cuestiones relacionadas a los hombres. Y esas cosas están a nuestro alrededor. Pueden generar también ansiedad, pueden también despertar una ansiedad de la separación de Dios. Es decir, que todas esas dificultades nos puedan separar de Dios, y eso nos puede llevar a una ansiedad de la separación de Dios. Por eso es que cuando estamos frente a las pruebas, una de las primeras cosas que nosotros experimentamos es la sensación de abandono espiritual. Es como que nos comenzamos a sentir solos, abandonados. ¿Será que Dios me dejó? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios está enojado conmigo porque yo he fallado, porque yo pequé en esto, porque yo me olvidé de Él o porque yo ya dejé de hacer esto bueno? Y comenzamos a preguntarnos muchas cosas cuando estamos pasando por una situación difícil, porque se viene eso que se conoce como una sensación o un sentimiento del abandono espiritual, y se viene una ansiedad de la separación. Pero la Biblia nos dice lo que los siguientes versículos nos van a explicar. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y escucha, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, nada nos podrá separar de Dios. Somos inseparables de Dios. Nada, ni las pruebas, ni las tribulaciones, ni los sufrimientos, ni los problemas, absolutamente nada que nosotros nos podamos imaginar, nada que haya sido creado, ni lo presente, ni el porvenir, ni lo que ha sucedido antes, ni ninguna cosa creada que esté en el cielo o en la tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos apoyamos en lo que sabemos, nos resulta a nosotros más fácil poder afrontar las dificultades que nos llevan a un estado de angustia y temor por causa de las pruebas, por causa de lo que son las tribulaciones o por causa de cualquier otra adversidad. Recuerda siempre,
apoyémonos en lo que sabemos. Y lo que nosotros sabemos, como lo dice el resumen, es que Dios está con nosotros. Recuerda también que Dios nos dará todas las cosas. Y recuerda además que somos inseparables de Dios.